ya pasó también a tener un factor cultural y artístico muy importante, porque empecé a investigar sobre la fusión de los ritmos, sobre todo de los ritmos africanos y afrocubanos, con los ritmos sudamericanos. En Argentina, por ejemplo, hay un ritmo que se llama chacarera, que está en 6/8 como los ritmos africanos. Entonces empecé a juntar las dos claves, empecé a tocar, por ejemplo, un toque afro o una columbia y fusionarla con el bombo legüero en chacarera. Y empecé a descubrir todo un mundo al respecto de eso. Entonces la cosa se abrió muchísimo. Y se abrió muchísimo también hacia otro de mis aspectos, quizás el tercero en cuestión, que es el corporal y el energético. Yo tengo más de 15 años de paciente de terapia bioenergética, neo-reichiana, donde siempre trabajé muchísimo con el cuerpo, con el sostén, con la descarga. Entonces, a partir de ese conocimiento empecé a hacer, porque yo no sabía cómo hacer para hacer tocar a la gente que se acercaba al taller, sin ningún tipo de conocimiento. Entonces ahí empecé a descubrir, ya hace unos cuantos años, la posibilidad del desarrollo del ritmo interno, a darme cuenta que todos pueden tocar percusión, que todos pueden ser músicos, que el ser músico no está asido a un título, sino al deseo de sacar de adentro aquello que uno lleva de manera innata, que es el ritmo, que muchos piensan que no lo tienen. La expresión de yo no puedo tocar nada, no tengo ritmo en absoluto, es falaz. Realmente todos tienen ritmo dentro, todos tienen mucho para sacar. Y mediante la bioenergética, mediante las ideas políticas, mediante la música afrocubana, mediante toda esa amalgama, yo pude lograr que todo el mundo pueda tocar. Quizás esa es mi mayor satisfacción. Digamos, lograr que todos puedan abrazar un ritmo interno primero, con su propio movimiento, algo muy gracioso y muy divertido a la hora de los entrenamientos, y luego desarrollar todo eso ya con nombre y apellido: ritmos afrocubanos, afrocaribeños, sudamericanos y africanos. Como la frutilla del postre en todo esto, para lograrlo concretamente yo tenía que centralizarlo en algo muy concreto. Entonces decidí hacerlo en lo que para nosotros hoy es la comparsa habanera. Pero ¿qué pasa con la comparsa habanera? Que es un mundo. En La Habana se toca una comparsa, un carnaval. En Santiago de Cuba se toca otro tipo de carnaval que se llama conga. Pero había factores musicales de uno y de otro que yo necesitaba fusionar para poder ofrecérselos a la gente. No es lo mismo el bombo de Santiago de Cuba que el bombo de Habana. Entonces hice una fusión de eso que para mí me resultaba más amable para poder abrazar a todo el mundo. Y gracias a ese formato de comparsa habanera, esto empezó a crecer de manera masiva. Empezamos siendo 15 personas y terminamos siendo 100. De esas 100, a lo largo de 8 años de trabajo, 54 personas hoy están acá tocando esta idea de comparsa habanera acá en Cuba. Lo digo y no lo puedo creer. Entonces, Vamos a ver aquí un fragmento para que ustedes vean el inicio del cuento del cuento Blancanieves, para que vean cómo es tan interesante la versión que ellos entregan, porque es muy interesante. Vamos a examinar este fragmento de Blancanieves de los hermanos Grimm. En lo más crudo del invierno y en un día en que la nieve descendía del cielo en forma de copos que parecían plumas, cosía una reina sentada en el antepecho de una ventana, cuyo marco era de ébano. De vez en cuando se distraía de su labor para contemplar la nieve. Debido a esto, una de las veces se pinchó un dedo con la aguja y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Producían tan bello efecto sobre la nieve las sanguinolientas y rojas manchas que la reina pensó: si yo tuviera una hija con la blancura de la nieve, roja como la sangre sus labios y su pelo negro como la madera de este marco. Poco después tuvo una hija con el cutis de nívea blancura,
con los labios tan rojos como la sangre y con los cabellos negros como el ébano, debido a lo cual pusieronle el nombre de Blancanieves. En el momento de nacer esta niña, la reina murió. Miren qué interesante, aquí no hay disquisiciones literarias, es muy directo y con notas, con pinceladas de color, que nos aproxima al mundo cinematográfico, al mundo de las imágenes, de las ilustraciones. Aquí ya nos está hablando de un lenguaje muy vivo y muy expresivo, que es la característica de los hermanos Grimm. Veamos otra imagen ya para presentar. Sí, para ir cerrando, vamos entonces a ver aquí ya al que yo les mencioné, que es entonces ya el padre del libro creado. Todos los anteriores fueron recopiladores, fueron estudiosos, fueron folcloristas que recogieron el cuento oral, y aquí, si bien es cierto, este autor recogió también cuentos folclóricos y de la mitología, como La Sirenita. Él ya es un creador, un Dichter, mencionamos ayer esta palabra alemana para hablar del creador, del pequeño dios, que es el que crea su propio libro. Y en el caso de Hans Christian Andersen, tenemos a un escritor que aporta mucho al género, porque estos cuentos que él va a escribir son de carácter autobiográfico. Todos estos cuentos se inspiran en sus propias vivencias. Esta sirenita que sufre, que ama sin ser amada, que tiene un profundo amor hacia un príncipe sin que ella pueda recibir amor de parte del príncipe, es en el fondo él mismo que está hablando de sí mismo ante esta imposibilidad de ser feliz en el amor. Aquí tenemos un autor que sangra por la herida al hablar de sus propios problemas en forma metamorfoseada, en forma metafórica, a través de sus cuentos. Él enriquece el género con nuevos cuentos que no estaban en el repertorio anterior, y ahí incorpora el cuento El traje nuevo del emperador, recreación de un cuento del conde Lucanor, recogido en sus viajes por España en la Edad Media, y también cuentos como El patito feo, que hemos mencionado, de carácter autobiográfico. Nunca soñé con tanta felicidad cuando no era más que un patito feo, con esas palabras cierra el cuento. Y cuentos como La Sirenita, les mencioné, cuentos como El trompo y la pelota, y uno de los más bellos, que es El soldadito de plomo. Y lo interesante de estos cuentos de Hans Christian Andersen es que, en primer lugar, incorpora varios tópicos que se van a dar después en la literatura infantil y en los cuentos tradicionales que hoy día contamos a los niños. En primer lugar, la idea de personajes no humanos. Si bien es cierto, en los otros cuentos que hemos mencionado aparecen príncipes, reyes, emperadores, en los cuentos de los hermanos Grimm, sobre todo personajes del pueblo, es decir, pescadores, leñadores, molineros, gente que lava en los ríos, campesinos. Acá no hay esos personajes humanos. Él incorpora, fíjense, esto es muy interesante, incorpora objetos, agujas, dedales, escaleras, casas. Son los personajes de estos cuentos, y sobre todo juguetes. Por lo tanto, es un autor que incorpora nuevos elementos. Se le había tomado de Hoffmann la idea de estos temas, y también incorpora el final triste, que es algo que no estaba en los otros cuentos. Es decir, un final melancólico. Aporta en ese sentido cierta poesía, cierta dosis de sensibilidad y cierto carácter lírico a estos cuentos. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más, pero no tenemos tiempo. Esta ha sido, ¿verdad?, una reflexión que les propongo por ser narrador de Solano. Los diarios. Palabras de todos los tamaños, y los guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes. En caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Eduardo Galeano. Son las palabras, y como todos sabemos, las palabras son fundamentales en el desarrollo humano, ¿no es cierto? Son la base
de la formación del psiquismo, de la subjetividad, del pensamiento. Cuando nacemos, en el mejor de los casos, nos recibe el amor y un baño de palabras, que nos hace personas, que nos hace sujetos, ¿no? Claro, a través del nombre, a través del amor transmitido, a través de las palabras, nos deja una marca, ¿no? Entonces, las palabras están en la base por supuesto, de todo esto. Y nosotros pensamos que el cuento podía ser un medio, un instrumento, ¿no? Un reflejo de la vida. Nosotras como grupo de narración trabajamos el tema de la palabra a través de tareas comunitarias. Tenemos algunas compañeras que son docentes, entonces hacen trabajos comunitarios con alumnos y con maestros, a través de talleres, de trabajo con los alumnos, de trabajo con los docentes. Y con Alicia, ella es promotora comunitaria, yo soy psicóloga de profesión, digamos, y entonces decidimos introducir el tema de la narración oral en salud. Nosotras vivimos en una ciudad que se llama Moreno, en Buenos Aires, en la República Argentina. Es una comunidad de 400.000 habitantes, pero es una sociedad muy variada. ¿A qué distancia de capital? Y serían 40 kilómetros. En este hospital yo trabajo en un programa de prevención y tratamiento de lo que se llaman factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Se llaman enfermedades crónicas. La hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el estrés, el tabaquismo. Estos pacientes, nosotros decimos que tienen las enfermedades de la modernidad, ¿no? Y los médicos mismos suelen sostener que estas enfermedades no las curan solo los remedios, sino que los pacientes tienen que hacer un cambio en su estilo de vida, en su alimentación, en sus hábitos, tienen que aprender, tenemos en realidad, porque estamos todos involucrados, ¿no? Tenemos que aprender una vida más diferente, más tranquila, con mejores herramientas. Pero las personas que ya están enfermas tienen su tratamiento clínico, pero entran dentro de un programa donde hacemos un trabajo extendido, aparte del trabajo clínico, con talleres. Hacemos un taller que se llama un taller de reflexión, que lo hacemos toda la semana y que es de educación para la salud. Los pacientes vienen y en forma grupal trabajamos temas de la salud, pero a la vez es un espacio de contención y de reflexión. Y después hacemos talleres complementarios de tango, folclore, narración de cuentos después. Tango, folclore, natación, actividad física, canto popular. Entonces, estos talleres en realidad están destinados a que los pacientes puedan incorporar el movimiento. Pero también es una manera de combatir el estrés, pero también es una manera de que la gente, nosotros, las personas, nos reunamos en grupo. Participemos de la experiencia grupal de estar con otros. El seguimiento, ¿no? Como paciente. ¿No? Claro, y todo esto conforma un equipo de trabajo donde el paciente es seguido a través de los distintos circuitos por los que pasa y es evaluado en su salud. Pero no solo física, sino también emocional, sino también en su relación con los demás, ¿no? Entonces, en el marco de este programa, yo trabajo fundamentalmente con el grupo de reflexión y con un taller de tratamiento de la obesidad. Entonces invitamos a Alicia para que venga al taller de reflexión y al taller de obesidad a contar, a narrar. También vino Inés, vino nuestra compañera René también, otra compañera nuestra también vino, y entonces vinieron a narrar a nuestros pacientes. Esto fue en el 2008, cuando al fin del año hicimos la evaluación de toda la tarea que habíamos hecho durante el año, los pacientes en asamblea opinan, ¿no?, sobre la evolución de lo que se estuvo haciendo, hacen su propia evaluación con nosotros
y vamos modificando el programa de trabajo según las necesidades, ¿no? Entonces ellos pidieron un taller de narración oral, que Alicia empezara a trabajar con ellos. Y entonces con Alicia empezamos a trabajar sobre este programa, que ahora ella les va a contar cómo fue, y después les vamos a contar sucintamente algunas reflexiones sobre la evaluación que hicimos de esta tarea. La idea es la formación de narradores comunitarios. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que participan de este taller siempre son pacientes, pero está abierto a la comunidad, o sea que puede venir cualquier persona a realizar este taller, pero igualmente se le hace un seguimiento de salud, ¿no? Y luego, este grupo de personas que en este taller pudieron empezar a tomar esta técnica, esta herramienta, se incorporan a distintos ámbitos del hospital. Por ejemplo, a contar cuentos en la sala de espera de pediatría, en la sala de internación, en las tareas que hacemos con adolescentes, en las promociones de salud, en las campañas de prevención. Y después, estos pacientes que ya son narradores, pueden llevar este instrumento, ya tienen varias cosas a favor, digo, ¿no? Llevan su herramienta de poder contar cuentos en la comunidad, en otros ámbitos, y a la vez están llevando y promoviendo la salud. Bueno, Alicia, contá cómo... Bueno, acá nos planteamos el método de trabajo, claro. Porque el área en que se trabaja, en Argentina, no todas las personas tienen cubierta la salud. Algunos tenemos obras sociales y otros no. Entonces llega gente de toda la periferia, de distintos barrios. Nos encontramos que no todos habían terminado su educación. Entonces nos pusimos a pensar qué método de trabajo podíamos implementar para que ellos pudieran llegar al cuento, empezar a trabajar con la literatura. Y bueno, una de las primeras reflexiones que hicimos es acercarlos al libro, porque al acercarlos al libro, que no habían tenido acceso en otro momento, les ayudaba a estimular la expresión oral y la lectura expresiva, que no la tenían. Se empezó con la narración, por supuesto, contando historias propias, y ahí empezamos a acercarlos al libro. Empezamos a trabajar con la imaginación creativa, que ellos armaran sus propios personajes imaginarios, y les puedo asegurar que fue un enriquecimiento total de todo el grupo, y yo he aprendido muchísimo con esta gente, muchísimo. Fue una producción riquísima. Fue una producción riquísima. Hay miles de anécdotas, pero no las podemos contar por el tiempo. Sí, otra vez. Y la otra cosa es favorecer el hábito de escuchar al otro, de poder escucharse. Y también propiciar el vínculo afectivo a través de la voz, la palabra y su expresión. Este año empezamos trabajando con el pensamiento narrador. ¿Qué es esto? El punto de partida de una anécdota, pero una anécdota de ellos. Pero lo que tratamos de hacer es con una consigna determinada. Entonces pusimos a pensar y me pareció algo bien cotidiano, digamos. Y una de las consignas que dimos, les doy una como para que tengan una idea, ¿cómo era el pariente más pintoresco de la familia? Hay cosas que no las puedo contar. Realmente fue fantástico, ¿no? La noche lo evaluábamos con Sara, y yo le contaba a ver si podíamos sacar alguna y poderlas contar. No, realmente no. Y no hay tiempo, además. Son privadas. Pero eso fue fantástico, ¿no? Porque con mucho humor, ¿no? Con mucho humor, con mucha naturalidad. Y contando cosas propias, de su propia historia, de su niñez, y empezaron a salir cosas de su familia, cómo llegaron a la Argentina. La verdad que fue fantástico esto. Bueno, vos decías nosotros, pero en realidad la que está haciendo esto es Alicia,
y ella está trabajando de esta manera, en realidad, que los pacientes vayan a sus raíces, ¿no? Muchos son de distintos lugares del país, de distintas provincias, con distintos orígenes, con distintas vivencias, con situaciones traumáticas, muy traumáticas algunos, ¿no? Personas muy vulnerables emocionalmente. Entonces me pareció que Alicia había elegido muy bien este camino. Esto fue algo que se te ocurrió a vos. Bueno, no me halagres No, delante sí. de la gente. No, pero es así. Lo que tratamos también es que todo esto que ellos están trayendo propio de sus propias historias, poder trabajar con textos literarios. O sea, elegir un cuento literario, que ellos vayan conociendo autores, vayan conociendo los cuentos escritos y pongan sus propias historias. O sea, incluir en los textos literarios sus propias historias. Y se sienten fascinados, imagínense. Alguien ayer de los expositores acá pensó en Google Passant, ¿puede ser? Y bueno, uno de mis alumnos puso una historia de él dentro del collar o la joya, porque él le cambió el nombre, así que ya ni me acuerdo cómo es el verdadero nombre del cuento. ¿Cómo es? El collar. Y él incluyó su historia dentro de ese cuento. Increíble. Cuando te escuché ayer me acordé ya vamos cerrando. Ya cerramos. Vamos a leer las conclusiones. Bueno, esto es lo más... Leemos las conclusiones y lo que quieran después afuera me preguntan, porque no hay tiempo. El trabajo es grupal, ¿no es cierto? Entonces nuestro interés está centrado en la salud. Y les vamos a contar unas pequeñas reflexiones al cabo de todo este trabajo. El trabajo grupal en el taller de narración permitió, a través de una experiencia compartida de participación, pertenencia y protagonismo, modificar ciertos aspectos de la subjetividad de quienes la transitaron. El trabajo con la palabra, la imaginación, la creatividad posibilitó cambios. Hubo personas que llegaron con síntomas de fobia, otros con depresión, con dificultades para comunicar sus sentimientos, para hablar o dar su opinión. O bien, otros, más expansivos, conversadores, acaparadores de la escena. Todos fueron haciendo un proceso. Se rompieron algunas ataduras y dependencias. Se aprendió a hablar y a participar, pero también a escuchar y a callar. Se cruzó la barrera de los temores, por ejemplo, a la exposición, y algunos de ellos pudieron enfrentar el público cercano primero y luego otros públicos, como algunos de nuestros pacientes que contaron en una feria del libro local. Algunas mujeres lograron sortear el cercado y recluido espacio doméstico y construir una salida. Pasar de ser solo madres o amas de casa a tener un protagonismo en el ámbito público, comunitario, a ser vistas, miradas por su familia, a ser reconocida por los hijos o el marido, a ser aplaudidas en el escenario. Muchas de estas personas tienen historias marcadas por carencias afectivas y materiales. El grupo funcionó como sostén de pesares, lugar de contención y apoyo afectivo. Construyeron relaciones de solidaridad, posibilidad de novedosos aprendizajes que redundaron en una mayor valorización de sí mismo, poder tener un lugar protagónico. Descubrieron nuevas capacidades y nuevas potencialidades. Visitaron por primera vez una biblioteca o escribieron un cuento apelando a sus más olvidados recuerdos. La palabra como vehículo, la salud, un proceso que se va construyendo entre todos en una tarea colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy presentando para que conversen después. Bueno, muchas Y ahora gracias. vamos a ir cerrando. Digamos, ¿qué formatos está tomando el narrador en el teatro más reciente? Porque cambió el signo, y a mí me parece interesante. Digamos, el teatro del siglo XX se moderniza a partir de Stanislavski, un maestro ruso que, harto de las malas actuaciones de las que él participaba porque era actor, diseña por primera vez en la historia un método de enseñanza, de transmisión, una pedagogía del actor, ¿no es cierto? ¿Y basada en qué?
basada en la idea del personaje. Es decir, él busca, su búsqueda es una acción eficiente. Él hablaba de la acción eficiente, orgánica. ¿Y eso qué quería decir? Que saliera de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque anteriormente la forma de actuación era decir palabras de la garganta para afuera y en todo caso acompañarla de gestos estereotipados. La desesperación, ¿no? Eran gestos estereotipados. Entonces, para terminar, es decir, él no se sentía satisfecho de ese modo de actuación y decidió buscar, ¿y en qué modelo de cuerpo buscó? En dos modelos, en el obrero y en el deportista. Digamos, en aquellos que realizan acciones con economía de esfuerzo, pero con gran eficiencia de resultados. Ningún obrero hace movimientos excesivos frente a una máquina para cansarse y no poder cumplir su horario de trabajo con eficiencia o, no sé, cortarse los dedos con un balancín porque se agotó y movió las manos desubicadamente. Entonces, y el deportista lo mismo. Digamos, se entrena para no desgarrarse, para, digamos, no agotar sus fuerzas. Entonces, en esos dos modelos, él buscó la eficiencia corporal, por un lado, para desarrollar una batería de ejercicios físicos. Por el otro lado, empezó a buscar metáforas en las que el actor encontrara, digamos, la forma de trabajar el personaje. Es decir, ver qué sentía, cómo reaccionaría en una determinada situación. Entonces él crea una serie de pasos distintos, que no quiero detenerme en esto, porque no es esa la idea de hablar de Stanislavski. Pero él trabaja profundamente, por primera vez en la historia, la noción de personaje. Es decir, ¿y qué es el personaje? No es una persona. El personaje es un efecto de gestos, de palabras, es una combinación que habitualmente se confunde con la persona porque está sostenida por el cuerpo del actor, ¿no es cierto? Pero el personaje tiene su historia, sus características psicológicas, ¿no es cierto? Es el teatro que todos conocemos, Hamlet y sus dudas, ¿no es cierto? Es un personaje, hijo de tal y tal, tiene su historia personal, sus objetivos y demás. Esto después va cambiando, hay otras propuestas a lo largo de la historia. Meyerhold, discípulo de Stanislavski, empieza a cambiar un poco el signo y la modalidad, pero todavía no importa, digamos, toda la evolución de esto, sino que todavía se trabaja en la noción de personaje. Un dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, retrabaja este sistema stanislavskiano, por lo menos en la primera etapa. En la última ya había vuelto a Stanislavski y después murió. Pero no importa, él retrabaja esto e incorpora, digamos, ese realismo que se adecuaba al método de Stanislavski, del personaje que primero lo lleva adentro y después lo saca. Él incorpora un tipo de realismo, hace una variante, la teoriza muy coherentemente, que es el realismo épico, el que incorpora la narración. Entonces, él va a proponer un cruce entre la narración y el personaje. Aparecen narradores que narran su propio personaje, que lo anticipan, ¿no es cierto? Y esto tuvo muchas variantes. Brecht, por lo menos en Latinoamérica, ha sido un autor importantísimo desde su posición política, porque él busca teorizar, es decir, busca llevar el marxismo al escenario, teorizándolo de determinada manera. Pero todavía estamos en el sistema de personaje, en lo que se llama teatro moderno. A mediados del siglo XX, el teatro empieza a cambiar de signo, digamos, empieza a cuestionarse la noción de personaje. Y entramos en esto que se llama teatro, para algunos posmoderno. Yo prefiero no usar la palabra, porque me parece más comprometida desde lo filosófico y demás, temas que realmente no manejo y siempre me hacen sentir incómoda, y quedarme en el ámbito del teatro y usar la palabra posdramático,
que es el término que usa un teórico alemán contemporáneo, Hans Lehmann, que está muy difundido también, porque él dice, bueno, lo posmoderno tiene que ver con lo filosófico, vamos a quedarnos en el teatro. ¿Qué quiere decir posmoderno? Se rompe, se cuestiona, por no decir rompe es muy fuerte, de alguna manera se pone en cuestionamiento todo aquello que constituía la noción de drama, es decir, que el teatro que contaba una historia a través de personajes que decían textos, en un espacio, un ambiente determinado, el teatro que conocemos. Hamlet, Príncipe de Dinamarca, etcétera, etcétera, Elsinore, ¿no es cierto? Todo eso. ¿Y en qué se pone, qué se cuestiona? Varias nociones, pero básicamente, y la que nos interesa a nosotros, es la noción de personaje. No ya de un personaje, digamos, ya no hay un personaje en el teatro postdramático. Hay cuerpos que sostienen palabras, que sostienen discursos, entre otras cosas. Se pone en cuestionamiento el tiempo, el espacio, ya la historia no se cuenta linealmente. Es como imaginen un gran rompecabezas que obliga al espectador un trabajo mucho más exigente, que va a tener que armar sus historias, y no que haya una historia, digamos, las cosas se presentan de tal manera en la que muchas historias caben simultáneamente.